Cornejo es el gran perverso, no es la persona perversa. Cornejo fue alfonsinista, el mayor defensor de Alfonsín, fue el primer gran kirchnerista de Mendoza, fue el principal macrista de Mendoza y hoy es el principal mileísta. Entonces él es un perverso, él busca su posición personal, ahí sí hay una situación personal, es el poder por el poder mismo, no es la vocación por el poder, por la vocación del servicio, sino que es para mantenerse. ¿Y cómo se explica el fenómeno de Alfredo Cornejo? Se explica por varias cosas. Primero porque no tiene límites. La falta de principios, valores, la verdad que no podría, yo por más que uno quiera acceder al poder para una vocación de servicio, tenés algunos valores y principios que no puede ceder. Él eso no lo tiene, solo piensa en él. Y la verdad que Cornejo ha ido acumulando, a ver, básicamente creo que es un tipo muy inteligente para el armado y la acumulación de poder. Yo digo que lo que no hay es un proyecto. O sea, creo que es el dirigente político con más poder en la provincia desde hace varios años y no han habido transformaciones profundas, digamos, en la provincia. Entonces, yo diría que es un tipo inteligente para el armado y para la acumulación, que hace un ejercicio del poder, obviamente, sin capacidad de diálogo, con lo cual es muy difícil construir políticas de Estado. Lo que no hay es una mirada estratégica para resolver los problemas. El mundo está cambiando tan aceleradamente y la verdad que la política tiene cada vez menos poder. Si no entendemos eso, me parece que los políticos casi que nos estamos entreteniendo mientras las decisiones se toman en otro espacio. Siempre el poder del dinero ha sido el poder acá central, digamos, pero... ¿En Mendoza depende el poder de Buenos Aires o Mendoza está un poquito No, mejor? Mendoza no tiene caja propia, con lo cual Mendoza Cornejo está cómodo, siempre le echa la culpa a la macroeconomía y acá hace maquillaje. Claro. Mendoza no tiene soja, no tiene un proceso de acumulación de recursos propios, lo que desarrolló San Juan, lo que tiene Neuquén con el tema de Vaca Muerta, en gran medida porque nosotros lo hemos perdido. Yo no lo veo tanto por el lado de la minería, sino que lo veo por el lado de Vaca Muerta. Nosotros hay una lengua de Vaca Muerta que debería estar mucho más activa y hay guita que no se invirtió ahí para hacer un desarrollo. Si hoy vienen y encuentran petróleo, gas del lado mendocino, no hay ruta, no hay conexión, no hay gasoducto, no hay nada todavía ahí. O sea que ahí nos falta mucho por andar. Creo que esa es la falta, en lo que insisto, en la falta de mirada estratégica. ¿Por qué pensás que ganó Milei y que bueno, tiene un porcentaje mayor? Bueno, no había un proyecto alternativo. No hay un proyecto alternativo consolidado. Coincido mucho con lo que dice el amigo Félix. Pero creo que el peronismo, y aquí sí hablo de peronismo, no tuvo la capacidad no tiene todavía la capacidad de generar una alternativa. Y entonces el miedo, lo del miedo, el llamado al pasado, invocar el pasado, sigue siendo redituable, pero entiendo también que el peronismo tampoco tiene una decisión, y hablo de peronismo y no justicialismo, el peronismo todavía no tiene saldado una discusión, que es lo que planteaba recién Félix, de por dónde pasa el poder, ¿no? Desde la política y el tema del poder financiero. El peronismo tiene graves problemas para resolver los encuadres internacionales. Te hago un paréntesis. Si eso se traduce acá. ¿El poder Sí. es un sistema, es una ideología o es un líder? No, a ver, el poder, siempre alguien tiene que liderar un proceso de poder. Eso está claro. Lo que me parece que el poder es un proyecto de nación, un proyecto de país, es una visión. Dentro de la política, si se sigue un líder o se sigue una idea. Se sigue una idea que es encarnada, una idea encarnada en un proyecto que tiene un liderazgo que puede ser de una persona o un grupo de personas. Y me vuelvo no hay que ir lejos. El peronismo en los años 90, bueno, Félix fue protagonista en esa época, hubo un equipo. No era una sola persona, era un equipo que tenía capacidad de recambio, tenía internas como cualquier otro. ¿Y eso es lo que nosotros no tenemos? No, o sea, lo que Mendoza no tiene. Mendoza no tiene. No tiene. Mendoza tiene hoy una persona que toma decisiones en soledad, sin dialogar, sin vocación democrática,
no le interesa la división de poderes, que parece algo abstracto pero es muy concreto, y me parece que es el proyecto de provincia que decía recién Fede, ¿no? ¿Cuál es la visión estratégica? ¿Qué Mendoza queremos? No hay una discusión. Están tirándolo a la minería, lo digo así, están tirando a la minería cuando le faltan años a un proyecto muy chiquitito. Me refiero a San Jorge. Pero bueno, tenemos minería, ¿y qué hacemos? San Juan lo discutió en serio. Neuquén discutió Vaca Muerta sí o no y optó por Vaca Muerta, y pero tiene un proyecto de provincia inserto en el país. Mendoza está a la deriva. Quiero introducir una pregunta para Pablo, para Félix, que era una de las temáticas que vamos a tratar en este programa, y es el tema de que se está hablando, hay un run una rosca, de que se viene ya directamente el impacto de una reforma laboral. Que esto es algo que están pidiendo los acreedores como condición para seguir apoyando el sistema económico, el modelo económico de este gobierno. Se las hago a los dos, empiece cada uno, desarrollen. Adelantó algo, Félix, recién, sí. ¿A qué mundo laboral van a regular? ¿A qué mundo laboral? Primero empecemos hablando de qué trabajo, qué mundo del trabajo, qué es, cuando dicen, no resignemos derechos, estoy de acuerdo en eso, pero tenemos más del 50% de la fuerza laboral que es totalmente al margen de cualquier tipo de regulación, de la ley. Entonces, ¿cómo hacemos para regular eso? Y no es que no son desocupados, no son ilegales, son un espacio que genera ganancias, ¿sí? Forma parte del aparato productivo, de la producción del país, y no tiene ningún tipo de regulación. Primero tenés que entender ese mundo nuevo, y entender el mundo actual nuevo y el mundo futuro que se viene. Yo, antes de hablar de una reforma laboral, le diría yo qué trabajo vamos a tener en 10, 15 años con la IA, por ejemplo, cómo abordamos el mundo del trabajo con la IA, de los nuevos trabajos, de las nuevas capacidades, de las capacidades blandas. Vos andá a hablar con cualquier pibe hoy. ¿Qué entienden ellos por trabajo? Te puedo asegurar que es un concepto totalmente distinto a lo que el concepto de trabajo que tenemos nosotros acá, nosotros cuatro. Entonces, si vos entendés eso, va a ser un pésimo diagnóstico. Entonces, reforma laboral, si es resignación de derechos sociales, no solamente laborales, obviamente hay que dar la pelea, pero primero tenemos que entender quiénes están trabajando en Argentina, cómo están trabajando, si hay que regularlo o no hay que regularlo, si el Estado tiene que ser un protagonista en ese mundo laboral. Yo creo que sí. Un protagonista, no tiene que ser un obstáculo. Yo creo que sí. ¿Verdad? Sí, a mí me parece que comparto, digamos, primero hay que leer bien de qué mercado laboral estamos hablando, entender los cambios que tiene y los que va a tener en breve, ¿no? Dentro de 20, 30 años. Pero creo que lamentablemente esto va a estar liderado desde la mirada que ya nosotros conocemos, digamos, que la reforma laboral les permite la flexibilización, estos discursos, digamos, que ya están requemados, que realmente no pueden ser eso el obstáculo de que no se produce por las restricciones de la legislación laboral. Eso es un bolazo absoluto. Primero porque la gran mayoría de la gente está precarizada, ni siquiera está fuera del mercado. Siempre pongo el ejemplo, tengo gente que conozco, digamos, que labura de abogado laboralista, todo, vienen los clientes, son empleados de la construcción. El sueño de cualquiera de estos que dicen que hay que hacer la reforma laboral es tener el sistema de la construcción, que es que cada uno casi se paga su despido. A vos te van sacando plata y se va poniendo una guita en un fondo, y cuando te vas te dan esa misma plata, te vas con la tuya, te pagas la tuya, bien. Ese es el sueño, y tienen a todos esos tipos negros, igual. Entonces, a mí que el cuento de que es la reforma laboral el obstáculo, yo te digo, desde ya, no es entender lo que estamos viviendo. Ahora, si vos me decís, mientras discutimos estas cosas, los estados no nos involucramos en ver qué pasa con los algoritmos, qué pasa con los datos, qué pasa con lo sensible de todo este circuito que se está generando. Yo lo que te planteo es, porque hay cosas que hay que ayudar a que reflexionemos entre todos. Vos decís, che, ¿por qué en Uber está invirtiendo BlackRock, que es uno de los grandes monstruos de pulpos, digamos, de fondeo internacional?
que son dueños de bancos, que son dueños de deuda sobre los países, que condicionan países, condicionan al ministro de Economía, condicionan todo, y esos tipos son dueños de... Tienen guita puesta en Uber, tienen guita puesta en pedidos ya, tienen guita... Pues sí, tiene una capilaridad eso, porque están haciendo una succión de recursos todo el tiempo, hay un flujo que se transfiere inmediatamente. El otro día pagué en uno de los servicios de esto y me mandaron una factura y la empresa figura con el nombre de fantasía ese que tiene SAS. O sea, son una sociedad anónima simplificada. Es decir, estos monstruos son una sociedad... Imagínate cómo se nos están riendo. Toda la capilaridad que siempre tuvo una organización política en términos de territorialidad. Bueno, los peronistas lo conocemos más que otras, digamos, porque lo practicamos en términos del concepto de movimiento, el tema... Había todo un sistema que te permitía al dirigente tomar contacto con X cantidad de gente que a su vez había tomado contacto con otro. Exacto. Y entonces me decía, un buen compañero, un buen militante era un vecino que estaba involucrado, que se metía en el club, que se metía acá, que se metía allá. Esa estructura en términos de comunidad organizada de lo social se perdió. Ahora, esa es el único camino que tenemos para pensar de cara al futuro. Es la organización comunitaria, bajo otras formas, bajo otras herramientas tecnológicas. El peronismo lo que trajo, básicamente, Perón lo que plantea, digamos, y después se logra a lo largo de los años sostener en el debate, es la construcción de certeza. ¿Qué es un sistema jubilatorio? Es tener la certeza de que cuando ya no pueda producir, alguien me va a cuidar. ¿Qué es el sistema de salud público y de acceso universal? Es justamente eso, saber que si estoy enfermo, alguien puede salir en mi ayuda. Ahora, las nuevas herramientas nos permitirían mejorar la calidad de esos servicios, llegar a cada rincón. Se puede hacer teleconsulta con el teléfono, con aplicaciones, con 1000 cosas, se puede mejorar eso, se puede llegar a más gente, se puede llevar el Estado a más gente, pero siempre vuelve a ser la misma decisión, es la decisión de discutir el acceso a los bienes públicos y un tema de distribución y de justicia social. Miren, los cambios tecnológicos son tan profundos que los tipos están hablando ya de que vamos a vivir 200 años, 300 años. ¿Quiénes van a vivir? ¿Qué me lo va a cubrir la OSEP, el tratamiento ese? En la medida en que estos debates no los demos, en que no nos involucremos seriamente en estas cosas, en los temas de la producción, en la biotecnología, que cuesta mucho, pero hay muchos compañeros sueltos que están... El peronismo hoy no tiene equipo, lo que no quiere decir que no tenga cuadro. Eso es otra cosa, digamos. Tenemos mucha gente y mucho más formada que los tipos que hoy están gobernando. El problema es que no tenemos equipo y nos falta, nos estamos peleando por boludeces sin entender que lo primero que tenemos que congeniar es la idea de que tengamos un norte de cuál es el modelo provincial que vamos, porque en el fondo del debate está siempre lo mismo, es la justicia social. Entonces, ¿quién va a vivir 300 años? ¿Quién va a vivir 100 años? Va a depender de cuál es el debate que nos demos. ¿Cómo vamos a garantizar el acceso a estos bienes a un montón de gente que si no se va a quedar afuera? Digamos, va a ser una élite controlando todo el acceso a todo, los recursos, los bienes y todo lo demás, y los otros mendigando o boludeando y estando, digamos, estupidizados en las redes, creyendo que militamos porque ponemos like. Dirigentes que están convencidos que tengan 500.000 seguidores en las redes y sacás 4 votos, ahí te das cuenta que hay un problema mucho más profundo, que tenemos que leer mejor. Yo no digo, no lo tengo claro, al contrario, lo que traigo son preguntas más que respuestas, pero me parece que tenemos que, digamos, cambiar la mirada, entender los tiempos, pero entender también que nuestras banderas siguen estando vivas, y mucho más que antes. El gran debate es la distribución de la riqueza y la justicia social. El gran debate es la soberanía de los datos, la soberanía de cómo agrego valor en una sociedad frente a otras. Esos son los grandes debates. Y el tema de la independencia económica va a estar dado por estas otras discusiones que estemos dando. Acá estamos en vuelta de página. Bueno, nos visita Alfredo Guevara. Un gusto, Alfredo. Un gusto, Alfredo. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Bueno, contanos un poco cómo ha sido todo este proceso eleccionario. Y ha sido aburrido, no, te podría decir. Sí, me parece que hay un mensaje que desde la militancia política hay que leer y tratar de reflexionar sobre las elecciones, ¿no? ¿Por qué la gente vota como vota? En este caso, vuelvo a repetir, acá en Mendoza no teníamos muchas expectativas, pero también el porcentaje que sacó
la alianza de Cornejo con Milei nos dejó pensando, ¿no? En el caso nuestro, veníamos de una elección en el 2023, donde bueno, prácticamente el peronismo pasó a ser cuarta fuerza o tercera fuerza en muchos de los departamentos de la provincia, con un 13% aproximadamente. Y ahora, bueno, me parece que hay una recuperación, volvemos a ser una segunda fuerza, volvemos a ser la única expresión. Yo no sé si la única expresión, por ahí queda muy agrandado, más después de la paliza que acabamos de recibir, ¿no? Pero sí, yo creo que es ineludible pensar, si queremos pensar en un futuro, en un proyecto alternativo de Cornejo, y es ineludible el peronismo, ¿no? Porque si uno ve los resultados de otras fuerzas, por decir algo, no sé, no hemos estudiado a fondo los números, pero las elecciones en general de Protectora, de Provincias Unidas, incluso el Partido Verde, está muy por debajo y tampoco prefiguran algo nuevo que pueda llegar a generar un polo. Lo que pasa es que, bueno, en el caso del peronismo, necesariamente, conociéndonos, vamos a entrar en una discusión interna muy fuerte, que bueno, que es necesaria también, porque hay que reflexionar sobre lo que pasa y cómo se sale de esto, ¿no? ¿Cuál es el modelo alternativo que vamos a ofrecer? ¿Es lo mismo, Félix? Sí, coincido, está en línea más o menos lo que estábamos también analizando. Comparto que la gran discusión es la reconstrucción de un proyecto colectivo en lo nacional, en lo provincial, y que los dirigentes, digamos, de alguna manera tengan capacidad de poder leer adecuadamente, y creo que también tiene que ver con que lo que comentábamos recién es redefinir la agenda, digamos, estamos con una agenda, estamos repitiéndonos en los temas, vamos a volver ahora a discutir la reforma laboral que quieren ellos, digamos, esta discusión de que la flexibilización laboral nos va a llevar al desarrollo de las inversiones, que es toda una mentira que está demostrado, digamos. El mercado no genera más democracia, el mercado no genera distribución de riqueza, el mercado lo único que genera es una carrera de concentración. Estamos en un modelo de capitalismo más parecido al feudalismo, digamos, donde la plataformización hace que se produzca todo a través de plataformas, y por lo tanto la intermediación esa es un flujo de recursos que salen del país como chorros directamente, sin un modelo de desarrollo propio, sin entender esta nueva dinámica. Entonces, en la medida en que no volvamos a construir en conjunto, en masa crítica, recién decía, yo comentaba que yo creo que el peronismo tiene cuadros valiosos en cada frente, en cada tema, para discutir los temas que sean, desde la gestión pública, la salud, la educación, la justicia, hasta lo productivo, pero no hay equipos, digamos, o sea, no hay conducción de... Nada, yo creo, comparto lo que vos decías, en que va a haber un debate seguramente, un debate interno más fuerte. Yo creo que el tema es empezar a discutir temas y después empezar a discutir nombres, porque la gran dificultad que vamos a tener siempre es, y estamos muy vulnerables a quedar diezmados en operaciones, pues siempre se hace referencia al 23 como un momento de piso y qué sé yo. Claro. Pero muchos compañeros leyeron que había una opción alternativa de marcha en esa construcción, digamos, y se fueron ahí. Los que nos quedamos adentro tratando de dar el debate, que bueno, vos lo diste porque participaste en la interna, todo, o sea, se hizo un proceso interno, se trató de que todo el mundo compitiera, y indudablemente vimos que no era el camino. Hoy se intentó otro, de diálogo, de construcción, hemos vuelto a ese piso, como decía, que tuvimos hace 4 años, porque muy valorado. Nos ha bajado un poquito de lo que teníamos hace 4 años, y comparto con vos que subió demasiado, digamos, lo de Cornejo. Ese poquito y demasiado son 5 o 6 puntos la diferencia, pero ese diferencial le permitió a Cornejo tener 2 o 3 senadores más y tener un diputado nacional más, digamos. Pero me parece que el debate está en reconstruir la agenda, o sea, hay cosas que las tenemos que saldar, de San Jorge sí, San Jorge no. Digamos, hay que definirlo eso, por ejemplo. Claro. Entonces, poco, ¿no? Porque eso y nada, ahora entra la discusión, entonces se acabó la charla. Yo estoy convencido de una posición y todo lo demás, pero lo que digo es que no... ¿Qué pasa con los... Estos son los debates, digamos, que nos tenemos que dar hacia adentro, y después de definir eso, decir, bueno, ¿cómo seguimos? Los productores vitivinícolas. Sí. Un tema fuerte ese. Están destruidos. Ahora no sale nadie a la calle. Sí. A mí me dijeron, viene una manifestación, ahora bueno, no pasó nada. 11 meses de sobrestock hay.
O sea, supuestamente si no cosecharan nada, el año que viene seguía habiendo vino. Ellos dicen que no hay sobrestock, hay 8 meses nada más de sobrestock. Hay una ley, la del Banco de Vino, creada por el radicalismo, que dice que después de 5.5 meses de sobrestock, de stock acumulado, digamos, se tiene que activarse el Banco de Vino y empezar a comprar. Las asociaciones con el gobierno han dicho que no conviene activarlo, o sea, que no pongan plata para salir a comprarlo. Dicen que vamos a exportar. Estamos citando al director del Banco de Vino desde hace 3 meses, de mayo, exactamente el 15 de mayo empezó la citación. Todavía no logramos que vaya. Cuando vaya espero que pueda explicar esta situación, pero es gravísimo. Sí. Y con el ajo no va a pasar lo mismo, y pasa lo mismo con todo el sistema productivo, pero hablamos con los compañeros que entienden. Yo no soy el especialista en esto, ni mucho menos, y cuando hablas con los compañeros que entienden, decís, bueno, ¿a dónde está el sujeto? Entonces es como hablarle al sujeto tácito, digamos, esto. Es complejo eso. Sí, estamos en una situación compleja con el tema productivo, estamos en una situación compleja con el tema de los pasivos ambientales, estamos en una situación compleja con el tema de una minería que no es sustentable, estamos con el tema del otorgamiento de los derechos de agua totalmente a los amigos, o sea, se hace una discriminación. Entonces, bueno, resumiendo un poco, se soluciona desde la política, desde el activismo, desde los partidos políticos, se encuadra dentro de las crisis de la nación, lo tratamos internamente. Ustedes que están en la rosca, ¿qué le podemos decir a la gente, al oyente común? ¿Qué le podemos decir? Hay una transferencia de responsabilidad a la dirigencia política que es lógica, pero que tampoco nos exime de responsabilidad a cada uno como ciudadano, ¿no? Primero porque la dirigencia política está muy golpeada, hay una fractura, una ruptura, una crisis de representatividad muy fuerte. Hoy los partidos políticos convocan a muy pocos sectores de la sociedad, ¿no? Cada vez estamos más lejos. Las formas de protesta están también en crisis, ¿no? Fijémonos lo que pasa todos los miércoles con los jubilados en el Congreso de la Nación, lo que pasa acá en la Plaza San Martín, cuando los jubilados salen, es decir, pareciera ser, o otras manifestaciones que siempre terminan con represión, con personas detenidas. La del agua, que es tremendo la del agua. Entonces hay una situación también donde la sociedad no encuentra canales de expresión, ni en los partidos políticos, ni en las acciones directas. Coincido. Una situación de individualismo se ha impuesto, yo creo que después de la pandemia, cada uno con su celular. Sí, y el compromiso de dar like. Sí. ¿No? El compromiso de meterle un Entonces corazón. hay sí una situación donde la sociedad civil en general está retrocediendo en cuanto a la participación, ¿no? Más bien están a la defensiva, a ver cómo respondemos individualmente, familiarmente, a la situación económica, a los cambios que estamos viviendo. Entonces me parece que la responsabilidad que tenemos nosotros, yo digo como peronistas, es debatir a fondo todo esto, ¿no? Hay una situación comunicacional nuestra, muy atrasada. El peronismo no comunica, no sabe comunicar, no se comunica con los jóvenes, por ejemplo. Comparto el análisis que estamos haciendo en el sentido de que tenemos que debatir hacia adentro primero varias cosas, adentro del peronismo, digamos, eso está claro. Y entender mejor a quién le estamos hablando, o sea, recuperar ese vínculo que yo siento que de alguna manera... Ese rol de la comunicación social, ¿cómo lo ves hoy día entre la gente y el político? Del político lejos, digamos, el político casi siempre anda con el community manager, digamos, viendo qué sube, qué huevada subió a las redes, y vos decís, no, prescindo de eso, no le doy bola, y conozco uno solo, digamos, que no anda sin Instagram, sin nada, digamos, deben haber un par, pero muy boludeando, digamos, con esto, como que este es el camino. Y la verdad que es una dinámica de la construcción política desconocida para nosotros en todo caso, y que ellos están usando de una manera bastante perversa. La derecha en el mundo lo está usando de una manera, desde las granjas de bots hasta todo lo que se labura desde ese lado, digamos, generando
generando debate artificial en muchos casos, digamos, generando mucha fake news, mucho contenido, pero es cierto que bueno, esa no puede ser una excusa nuestra para no poder comunicar y para no poder reconectar, digamos, con las demandas de la sociedad a través de sus distintas instancias. Bueno, Félix, ha sido un gusto. Muchas gracias, invitados, Muchísimas compañeros. gracias, Fredo. Te vamos Muy claro a todo. llamar nuevamente para... Ha sido corto pero Ha sido contundente. corto tu visita, pero muy contundente, la No hay verdad. problema, ahora estar en otro programa. Ahora Se va a quedar otro programa, así que hay que Argentina Baile. aprovechar bien. Vamos con Argentina Baile. Gracias. Bueno, bien. Gracias.